Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Cristian Holguín. Actualmente estoy en la asignatura de Condiciones Sociopolíticas de la Educación Global, en el curso del doctorado en Ciencias de la Educación. Entonces, hoy vengo a hacer una breve entrevista, más bien una conversación con un colega que vive de cerca la realidad de la escuela rural en Colombia. Me acompaña el profesor Óscar Julio Sánchez, docente de aula rural de una vereda del municipio de Lérida, departamento del Tolima. Él es magíster en educación. Entonces le damos la bienvenida, profesor Sánchez. Buenas tardes. Cristian, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, profe, por aceptar esta invitación y pues este breve conversatorio. Bueno, entonces para comenzar quisiera hacerle unas preguntas. En esta primera pregunta quiero hablarle un poco de su experiencia como docente, preguntarle un poco sobre esto y pensando en lo que hoy se discute sobre políticas educativas en América Latina, incluida la manera en que se valora, se desconoce el trabajo del maestro. Entonces, para usted, ¿cuáles considera que son las problemáticas educativas más urgentes en la actualidad? Uy, bueno, teniendo en cuenta que toda la experiencia y todo el tiempo de labor docente la he tenido principalmente en zona rural, yo creo que ha sido el desconocimiento de las verdaderas necesidades del entorno. Em, Todas las instituciones en el país tienen un enfoque metodológico, bueno, más bien un modelo educativo que lleva. Y son modelos educativos que no se han utilizado, que no se crearon acá, sino que se llegan a adaptar. Eso hace también que pues, no se conozca el verdadero contexto. Puede sonar feo, pero esos modelos educativos se han terminado de modificar o adaptar desde un escritorio, no desde la verdadera labor docente, y no se ha tenido en cuenta la experiencia y esa relación que tiene uno en la zona y pues que en cierta forma es uno el que conoce esas necesidades. Entonces creo que falta una de las problemáticas más grandes y pues se puede resumir todas desde ahí, es esa falta de comunicación en donde verdaderamente tenga en cuenta la vivencia del docente, el análisis, la observación que ha hecho el docente y que uno hace para poder llegar a hacer las adaptaciones necesarias y que el sistema educativo la verdad no está llevando y no está teniendo en cuenta. Profe, y más resaltando pues, el contexto en el que se encuentra, que es muy marcado esa problemática. Bueno, la siguiente pregunta nos vamos a enfocar en su contexto particular, ya que lo mencionamos. ¿Cuáles son las problemáticas más apremiantes que enfrenta día a día en su labor docente, en la vereda en la que cual se desempeña? Por ejemplo, la conectividad o deserción escolar, etcétera. ¿Cuál puntualmente sería la problemática que más lo afecta en su contexto? Eh, la falta de igualdad, eso resume muchas cosas. Dentro de eso está justamente los problemas de conectividad, está la falta de recursos eh, físicos, intelectuales, didácticos que le pueda uno dar a los estudiantes. Eh, mm, yo doy clases, intento, bueno, yo también soy técnico en programación, entonces vivo todo lo que son las tecnologías, siento la necesidad de estar conectado y demostrar esa conexión, esa necesidad de estar conectado. Entonces, en muchas ocasiones lo que me toca es, en la parte de los baños, tengo con un alambre, una canastica, donde tengo que poner mi celular para poder coger algo de internet en el computador pues, desde el salón, para poderles compartir material multimedia en donde muestren pues, diferentes elementos de las diferentes Una materias. Entonces, especie de tenemos repetidor. primero exacto, una especie de repetidor y tengo que poner el repetidor y tiene que ser en un punto exacto. Bueno, si yo me bajo más, pero el problema es que si me bajo más me toca irme para bueno, me voy a caer, entonces es muy difícil y desde ahí coger la poquita señal que tiene para uno poder hacer las clases. Eso también implica una cuestión de deserción, no hay la cultura de que los estudiantes o de que las familias lleven a los niños a que estudien, pues porque son padres que no han tenido educación y que aún no se han salido adelante. Yo creo que principalmente son esas las dos problemáticas de ahí. Y esta problemática que usted, pues de la principal que vive en su contexto, ¿qué tanto se aleja o se acerca de la realidad del país en cuanto a estas políticas o estas mismas problemáticas? Uy, yo creo que lo que pasa es que el sistema educativo nacional vive en una burbuja de asfalto, en donde solo hasta donde hay cemento
y donde se cree que si en la zona creen que la zona rural está toda pavimentada y que hasta donde llega el asfalto, pues si ahí coge señal, pues entonces en las zonas más remotas va a coger la señal y van a llegar los elementos y van a llegar los recursos. Entonces considero que está demasiado alejado de esa realidad que se quiere tener y esa utopía que se está mostrando de lo que es la educación y de lo que es ese romanticismo que se quiere mostrar. No quiere decir que las cosas sean malas, pero sí hay que pensar en una realidad en donde hay niños. Alguna vez recuerdo, me hace acordar que alguna vez el rector de una institución me decía, profe, pero es que los muchachos llegan tarde, profe, pero es que mire la hora que llega. Claro, señor rector, pero es que ellos tienen que caminar 2 horas para poder llegar. Profe, hoy salgamos, hoy nos vamos, nomás vamos a dar 2 horas de clase. Uy, no, profe. Yo no, yo la verdad, hacer bajar a los niños 2 horas de caminata en trocha, en donde tienen que pasar barro, donde me llegan los niños untados de barro hasta las rodillas, hasta el uniforme untado de barro por ir a estudiar mojados, empapados, para hacerlo ver 2 horas de clase me hace que es un poco cruel, por así decirlo. Ok. Bueno, ya entremos un poquito más entonces a las decisiones que se toman gubernamentalmente. Entonces, ¿cómo percibe usted que desde el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación atienden estas problemáticas? ¿Cómo cree usted que están decidiendo esto en cuanto a las necesidades que quedan relegadas? ¿Y siente que la voz de los docentes rurales es escuchada? Yo creo que es necesario ampliar mejor los canales de comunicación. Es muy necesario verdaderamente, es un poquito, siento yo que es un poquito de orgullos, dejar por todos los lados, por todas las partes, dejar esos orgullos y hacer un verdadero proceso y una verdadera comunicación abierta y asertiva con tanto nosotros con el ministerio como ellos con nosotros como docentes, en este caso docentes rurales, para poder ampliar y poder conocer las verdaderas necesidades y poder hacer las adaptaciones necesarias para poder dar una calidad adecuada. Porque es que en cuanto a las decisiones, creo que hay que tener muy en cuenta, y es una de las cosas que uno más discute, y es el cuento de las pruebas externas, las conocidas pruebas externas, en donde se mide el nivel académico de los estudiantes, pero hay preguntas relacionadas con las TICs para una zona donde es muy difícil o estar a igual nivel que las instituciones urbanas. Asimismo, debido a las necesidades, en nosotros en zona rural tenemos la adaptación de modelos educativos flexibles y eso le permite a los estudiantes que se ausenten en ciertas temporadas de acuerdo a las épocas de cosecha que hay en la zona. Entonces, eso hace que también esos procesos académicos sean un poco más lentos y sean más pausados. Porque además es un sistema, es un material, digamos que los modelos educativos flexibles no están mal, no estarían mal, pero sí están mal enfocados y mal diseñados los materiales que se están creando para ello. Porque se crea material en donde pues no está situado, no hay una cognición situada, ¿sí? En donde nos hablan de que tal persona se subió al bus o tal persona cogió un taxi y fue a tal otro lado, en donde en muchas ocasiones los niños le preguntan, profe, ¿qué es eso? Porque no saben qué es un taxi. En alguno de los colegios donde he trabajado, pasó que los niños fueron a jugar fútbol a un pueblo, le dijeron, tiene 1 hora para que hagan lo que quiera. Y pues es algo que uno dice, bueno, para uno es algo muy obvio, pero los chinos duraron 1 hora andando en taxi porque nunca lo habían hecho, ¿sí? Y era la novedad. Entonces, creo que hay decisiones que se están tomando un poco apresuradas y sin tener verdaderamente en cuenta a las personas que están de frente con los estudiantes y que han hecho ese proceso de observación que no ha sido de una semana, de 3 días, sino lo mínimo que uno hace haciendo una observación y un diagnóstico son 6 meses y eso que es un diagnóstico un poco apresurado. Ok. En cuanto a eso, entonces, que las quiero partir pues, a la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos o estrategias considera necesarios para atender estas, pues, para que sean efectivas en este tipo de necesidades? ¿Qué decisiones debería tomar la parte gubernamental y qué estrategias debería buscar también la institución? Bueno, es que yo considero que desde ahí debe empezar esa reflexión y esa conciencia y esa aceptación del tipo de institución que hay y de los diferentes modelos que se deben aplicar dentro de la misma institución.
Hace poco hablábamos justamente de eso en el colegio donde estoy actualmente, en donde nuestro modelo educativo dice que es constructivista. Entonces decía, ok, listo, excelente, chévere. Pero es que ese es el modelo que ustedes trabajan acá, en la principal, en donde están a 10 minutos de la vía panamericana, en donde tienen acceso a Internet, en donde tienen los elementos tecnológicos, ¿sí? Nuestro modelo educativo es un modelo educativo flexible, que es escuela nueva, porque nos permite tener esa flexibilidad, esa oportunidad de que los niños puedan ir y venir durante su proceso. Entonces yo creo que lo primero es entender eso, entender por parte de nosotros que estamos en un modelo educativo que requiere un análisis concreto de la zona donde estamos trabajando y una lectura de contexto para poder tomar, em, tener en cuenta la creación de las actividades que vamos a utilizar o los elementos que vamos a utilizar para poder enseñarle a los estudiantes los métodos. Y asimismo, poder tener una comunicación abierta con los entes gubernamentales, dígase municipio, departamento, gobierno nacional, en donde se pueda hacer mesas de trabajo de verdad, en donde todos los planes de área, todas esas, los DBA, en el caso de los DBA, los diseños curriculares, ¿sí? Que se tienen de las áreas, se adapten de acuerdo a esas necesidades que han estado leyendo. Si nos podemos analizar la literatura que nos da Ministerio de Educación en este momento para desarrollar nuestros planes de aula son ya un poco desactualizadas. Si bien la Secretaría busca, el Gobierno Nacional busca, el Ministerio de Educación busca crear espacios de capacitación con diplomados sobre TICs, pues no se ha incluido ese aspecto dentro de los planes de aula, dentro de esos literatura que nos dan ellos para poder hacer esa adaptación, esas modificaciones en el plan de aula. Entonces, por más que uno lo haga, aunque uno lo hace teniendo claro y siendo consciente que no está en ningún documento, pues sí se necesita que esté un poco más enfocado, porque yo puedo trabajarlo de esa forma, pero resulta y pasa, puedo hacer las modificaciones necesarias, pero resulta y pasa que la forma que están utilizando para evaluar esos procesos con los estudiantes tampoco se ha actualizado, porque sigue siendo el mismo proceso, que son las mismas pruebas externas, con la misma estructura, con las mismas áreas que siempre se han calificado y no se tienen diferentes áreas de conocimiento. Profesor Oscar, pues ya quiero cerrar aquí la serie de preguntas y agradecerle por compartirnos su experiencia pues sus respuestas en cuanto a las problemáticas que ha tenido en su contexto. Quisiera cerrar esta entrevista con una reflexión que viene pues a partir de un documento que se leyó para la elaboración pues de esta entrevista. Hay una frase central en ese documento que es, pues, es una revista que habla sobre los desafíos de las políticas en Latinoamérica y una frase central que me gustó mucho que dice que ningún sistema educativo es mejor que sus docentes y estos deberían ser vistos como unos aliados y no como obstáculos que obstaculizan la implementación de las reformas, valga la redundancia. Entonces, esto me llegó mucho porque pensar en el docente como un aliado y no como un obstáculo implica que tiene que cambiar la mirada de los entes gubernamentales en la educación. Entonces, buena parte de las reformas educativas en América Latina siempre son guiadas al supuesto contrario. Por ejemplo, que la problemática está en la resistencia del gremio maestro, que basta con una capacitación, que basta con un incentivo económico o el control de la implementación esperada dentro de las instituciones, pero ¿dónde está la inversión y dónde están las herramientas para lograr esos objetivos? Y va muy de la mano de la experiencia que usted nos cuenta, profesor Oscar. Entonces, es una evidencia clara de que la experiencia está situada en los docentes. Y como dice usted, la educación rural no puede ser pues, una excepción a la norma o algo donde no se implementen las políticas claramente. Me gustó mucho el ejemplo que decía usted. Hasta donde esté pavimentado, se cree muchas veces que hasta a partir de ahí ya vamos a tener conectividad en todos los lugares. Y las carreteras terciarias del país son muy amplias. Colombia tiene un territorio muy amplio, entonces es muy difícil la cobertura tan sencillamente como colocar una antena en un pueblo y ya creer que todas las zonas rurales van a tener conectividad, ¿cierto? Muchas gracias, profesor, y pues aquí quiero terminar la entrevista con esta breve reflexión. Agradecerle pues por su atención y participación y hasta una próxima oportunidad.
Cristian, a usted muchas gracias y pues ojalá se sigan abriendo estos espacios.